Muy bien, buenas noches. Bienvenido, Mauro. Justo, Mauro. Ahora le vamos a abrir las escrituras. Cualquier cosa, San, si ves que muere el ojo. Bienvenido, Maurito. A veces el wifi falla, bueno, seguimos con los datos. Bienvenidos, buenas noches. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y hoy vamos a estar viendo el versículo 20. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Estamos viendo una serie de mandamientos que Pablo le da a la iglesia naciente, nuevita, de Tesalónica. Y hoy nos toca, estuvimos hablando del Espíritu el domingo pasado, no apaguéis el Espíritu. Pero ahora vamos a ver el 20 que dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Lo vuelvo a decir, no menospreciéis las profecías. Y ya ahí lo tenemos casi memorizado, mirá, Primera Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. ¿Vieron? Ya se llevan un versículo. No menospreciéis las profecías. Ahora, hoy es un tema como la palabra de Dios es maravillosa porque Él la inspiró con su Espíritu Santo y es tan maravillosa, tan profunda, tan sabia. Y este versículo, que es muy corto, nos habla, en primer lugar, no menospreciéis. Vamos a ver un poquito la palabra. ¿Qué significa menospreciar? ¿Qué idea tenés, Fabián, de menospreciar? Si yo digo menospreció la comida, ¿es lindo o es feo? Es feo. Te la rechazaron, amigo. Ahora, fíjense que la palabra original, uno estudia la palabra original para poder tener un poquito más de profundidad, como fue hecha, dice que la palabra menosprecio en el original significa considerar como nada. Está hablando de un desprecio total y absoluto. Y es algo grave si uno tiene esa actitud hacia la bendita, gloriosa, santa y poderosa palabra de Dios. Porque no estás despreciando al hombre, no estás despreciando al pastor, estás despreciando a Dios mismo, su palabra, que Él nos dejó. Ahora, vuelvo a repetir, no menospreciéis, significa menospreciar, considerar como nada, despreciar total y absolutamente. Habla de un total desprecio. Vamos a ver un ejemplo donde se utiliza esta palabra despreciar. En Lucas, ustedes marquen ahí con un papelito porque siempre vamos a volver ahí. Lucas 18. Lucas 18, versículo 18, los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 18, fíjense el versículo 9, se utiliza la palabra menosprecio o menospreciar. Dice Lucas 18:9, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Fíjense, primero ellos se creían justos, buenos, perfectos, santos. Y también, ¿cuál era su actitud? Delante de Dios se creían justos. Y delante de los demás despreciaban a los demás. Esa palabra menospreciar es despreciar
total y absolutamente. Y vemos el gesto cuando él va a orar, porque va a hablar de un religioso, de un fariseo, ¿viste? Y un publicano. Y el fariseo se creía perfecto y tenía esa actitud de despreciar a los demás. Se creía un millón. Fíjense lo que dice en el versículo 11. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, y acá está el desprecio, ni aún como este recaudador de impuestos. Desprecio hacia este hombre recaudador de impuestos. ¿No es cierto? La sociedad se comporta de la misma manera, por medio de la moralidad. Uno se cree bueno, se cree, dice, yo no soy chorro, no soy violador, no soy adicto, no tomo, no me emborracho. ¿No es cierto? La sociedad en general se cree el religioso superior en su moral y desprecia a las personas con necesidad. Las miran como diciendo, ¿no? Como un perro sarnoso, así directamente desprecio. No te quieren ni siquiera mirar. Y esta era la actitud, esta es la palabra despreciar. Ahora, fíjense que el desprecio en este texto es hacia el prójimo. Dice, los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ahora, vamos a ver una persona humana que tuvo este mismo Lucas 23. Vamos a ver entonces Lucas 23. Estamos hablando de la palabra menosprecio, menospreciar. Vamos a ver a un rey, Herodes, y cómo lo despreció, lo menospreció absoluta y totalmente a nuestro Señor. Lo encontramos en el versículo 11, observen. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Pilato se lo mandó a Herodes, porque decía que este hombre era de Nazaret, entonces como él era rey Herodes en Nazaret, se lo mandó primero para sacarse un problema de encima, Pilato. Pero tremendo la actitud soberbia del rey Herodes, lo vuelvo a leer. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio, y observen, y burlarse de él, le vistió también como una burla, con un espléndido manto. Como él decía que era rey, le pusieron un manto como de rey, pero como para gastarlo, burlarse de él, y se lo envió de nuevo a Pilato. ¿Cómo nosotros, qué sentimos cuando leemos este texto? Cuando una persona humana desprecia a un ser divino. Ahora, esta misma actitud que podemos tener hacia el prójimo, que podemos tener hacia Cristo, justamente es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: no tengan este desprecio total y absoluto por las profecías, que es la palabra bendita, gloriosa de Dios. ¿Te diste cuenta? Vamos a volver otra vez a Tesalonicenses. Tesalonicenses, volvemos ahí, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. No
menospreciéis las profecías. Ahora, definimos la palabra menospreciar. ¿Qué significa despreciar? Menosprecio significa despreciar total y absolutamente algo. Ahora, cuando habla acá la palabra, las profecías, no está hablando específicamente de eventos de profecía en cuanto al futuro, sino está hablando, las profecías, está hablando de la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Escucha bien, no desprecies total y absolutamente la mente y el consejo de Dios expresado en las profecías. O sea que las profecías es un símbolo o un sinónimo, mejor dicho, de la totalidad de la palabra. Nosotros, como creyentes, no tenemos que despreciar total, absolutamente la mente y el consejo de Dios. Ahora vamos a ver después que es muy común esto. No solamente en el mundo, sino en las iglesias. La actitud que se tiene hacia la mente, escucha bien, y el consejo de Dios. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo cuando él estuvo trabajando por 3 años allí en la ciudad de Éfeso. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, él está hablando con los ancianos. Los ancianos son las autoridades de las iglesias, que los va a juntar en la playa de la ciudad de Éfeso, que era un puerto, y les va a hablar su mensaje de despedida a los ancianos que él había formado, a los cuales había instruido por 3 años. Y se va a despedir y nunca más lo van a ver a Pablo. Y miren lo que le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, hablando de las profecías. Hechos 20, versículo 27, dice así. Vamos a leer el 26. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, el consejo de Dios, dice tu versión, consejo, propósito. No dejé de enseñar. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? El consejo de Dios, la totalidad de las Escrituras, Antiguo Testamento y algunas cartas que estaban circulando en la iglesia del primer siglo, porque todavía estaba en formación el canon bíblico, ¿se entiende? Pero una de las cartas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les envía a los tesalonicenses justamente es esta carta de Primera Tesalonicenses. Ahora, Pablo dice, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito, todo el consejo de Dios. Entonces, Pablo estaba limpio, como el atalaya que había declarado todo lo que le tenía que decir a las personas. Ahora, en el caso de un pastor, yo no puedo obligar a nadie a seguir a Dios. No puedo obligar a nadie a que ame a Dios. Lo que sí tengo la responsabilidad y obligación es de declarar todo el consejo de Dios. O sea, no una parte que a mí me gusta, todo el consejo de Dios. Y esto es lo que son las profecías. No tiene nada que ver con los eventos futuros. La profecía está hablando en este contexto de la mente y el consejo de Dios, en otras palabras, la Biblia. No desprecies la Biblia, no
desprecies la Biblia. Este es justamente el mandamiento que Pablo nos deja. Ahora, vamos a ver un ejemplo en el libro de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, yendo para el Apocalipsis. Segunda de Pedro. Así como segunda de Timoteo es la última carta de despedida de Pablo, segunda de Pedro es la última carta de despedida de Pedro antes de morir. Los dos como mártires. Uno por la espada, el otro crucificado. Tremendo, ¿no? Son hombres que han dado todo, han dejado todo por amor a Dios. Pablo dice, yo no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Ya está, han cumplido su meta, su propósito y ya se están yendo con Cristo. Los van a matar a los dos, pero ellos van a estar yendo al cielo con su Señor para siempre. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando Pedro escribe en esta segunda carta, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver, versículo 12, vamos a leer. ¿Lo tienen ahí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. ¿Ven lo que dice Pedro? A veces, ¿qué nos olvidamos nosotros? Nos olvidamos de las cosas que se supone que sabemos. Y hay que recordarlas de vuelta. ¿Viste? Cosas básicas nos olvidamos. Y Pedro dice, yo no me hago mucho problema porque estoy listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad, o sea, en la palabra que está presente en vosotros. Y dice el versículo 13, considero justo, mientras esté en este cuerpo, o sea, con vida, estimularos recordándoos estas cosas. Miren lo que declara Pedro, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. ¿Sabe qué le está diciendo Pedro? Yo sé que en cualquier momento el Señor me viene voy a morir como mártir y voy a ir con el Señor. ¿Por qué lo dice? Tal como me ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Ya Pedro es viejito y es un hombre con canas que ha dado todo por amor a Cristo. Y se está despidiendo de sus hijos y de los judíos que él ganó en todos esos años, ¿no? Que podían leer esta carta. Ahora, cuando uno dice las últimas palabras, son cosas trascendentes, son cosas importantes, son cosas que vos querés dejar grabadas como una estaca en el corazón. Y dice Pedro, dice versículo 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis, escuchen, Lorena, sinónimo de cosas. Vos seguilo con la mente, ¿no? Muy bien, vamos a vuelta, versículo. Ayúdame, Fabián, decirle. ¿Viste con el codo? Sí. Bueno, vamos al versículo 15, dice, también yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Ahora, yo te quiero mostrar qué es lo que Pedro te quiere recordar para que nunca jamás te olvides de su legado que te está entregando. ¿Y cuál es ese legado? Versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Él está hablando y está dando un testimonio. Ahora, fíjense cuándo da el testimonio de su experiencia que tuvo con Cristo antes de morir. No lo hizo antes, lo hace en la última carta antes de partir, porque quiere grabar algo como una estaca en el corazón. Y él dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos, observa lo que dice, testigos oculares, o sea que lo vieron, de su majestad. Uno de los 3 hombres que vieron la majestad de Cristo es Pedro. Todos los demás vieron a Cristo, pero solo 3 hombres vieron al Cristo lleno de gloria y majestad. ¿Y cuándo lo vieron? Vamos a ver esa experiencia, porque es muy importante. Vamos a Mateo 17. Mateo 17. O sea, a mí no es que yo les vengo a contar un cuento, dice Pedro, que se me ocurrió y voy a chamullarlos acá y a contar una experiencia que estuve en el infierno y volví, ¿viste? Todas esas cosas de circo que se llama hoy. Él dice, yo te lo puedo decir porque he sido testigo presencial, ocular, de que yo vi la majestad manifestada de Cristo. Fíjense cuándo pasó esto, Mateo 17. Dice versículo 1, 6 días después, Jesús tomó consigo, anotá, a Pedro, a Jacobo, o sea, Santiago, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Él los va a llevar al monte para una manifestación de su gloria. ¿A quiénes solamente, exclusivamente, estuvieron formando parte y como testimonio dejarles a ellos? Son 3. ¿Sabes por qué 3? Porque la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos puede ser confirmada la palabra. Todo tiene un propósito en la palabra de Dios. Para que no digan, este está loco, este estaba, andá a saber que tomó, que se fumó y vino a contar una experiencia que tuvo con Dios, ¿viste? Le agarró un ataque, digamos, ¿cómo se llama eso, Sam? Cuando buscan las cosas de Dios, las personas, un delirium, ¿no? De religiosidad. ¿Se acuerdan cuando andaba el loco este, el famoso que andaba con la... no me sale. ¿Se acuerdan? Que se creía, ¿viste? Algunos se creen Dios, Jesús, porque justamente ese ataque de religiosidad. Vamos a ver entonces cómo fue. Dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Sabe qué significa transfigurar? Cambio de forma. Por primera vez el siervo, para que ustedes lo podamos entender, se saca su ropa de siervo y manifiesta su deidad y su gloria. Va a correr su ropa para que vean la gloria de Dios. Que Jesús tiene la gloria de Dios porque es Dios. ¿Se dan cuenta? Y dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Vos te imaginás haber estado en ese monte y ser uno de los 3 hombres privilegiados que vieron la majestad y la gloria de Dios? ¿Cómo estaríamos nosotros? Ahora, versículo 3. He aquí se le aparecieron, o sea, en esta manifestación de la gloria de Jesús, Moisés y Elías, que hablaban con él. Fíjate, venían Moisés y Elías, ¿no? Entonces Pedro, tomando la palabra, es el mismo Pedro que escribe la carta, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El tipo, claro, se quería, estaba en la gloria, estaba anticipando lo que sería la gloria. Dice, yo me quedo acá, no bajo más, nos quedamos acá. Moisés, Elías y Jesús. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube, o sea, no solamente la manifestación de la gloria de Dios, de Jesús, dice, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, escucha bien, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. ¿Sabes qué? ¿La voz de quién es? ¿Micaela? Bueno, esa voz que habla dice, este es mi Hijo amado. De Dios, Dios Padre, le está hablando, exaltando al Hijo. Y el Hijo lleno de gloria, que no lo podías mirar, manifestado en ese monte. Dice versículo 6, observen, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, nunca habían visto la gloria y majestad de Jesús. Por primera vez, por única vez, solo estos 3 hombres pudieron contemplar esta manifestación de la gloria de Jesús. Ahora Pedro está diciendo, yo les estoy contando un testimonio que yo fui testigo ocular de esta experiencia. Y les está por primera vez. Ahora les quiero mostrar algo porque es muy interesante. Dice el versículo 7. Entonces se le acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Claro, estaban tirados en el piso, espantados porque nunca habían visto algo tan majestuoso con la gloria que cubría al Señor Jesús. Ahora, antes de poder disfrutar de las glorias, había que ir a la cruz. Había que ocupar el lugar tuyo y mío y pagar una deuda que no era suya. Ya lo vamos a ver nosotros, al Cordero, a Cristo en gloria. Pero él tenía que ir a la cruz. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús, observen, les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Sabes lo que le dice Jesús? Esto que vieron, no se lo digan a nadie. No lo pueden contar a nadie. Es un mandamiento, una prohibición que no quiero que se anden pavoneando y ya, sabe que yo lo vi a Jesús en el monte. Yo si hubiera estado ahí estaría por toda la iglesia, me llamarían el pastor que estuvo con Jesús y vio su gloria, ¿no? ¿Viste que está en eso? Esas manifestaciones, esas apariciones celestiales, ¿no? Ahora, fíjate una cosa. Dios le puso una prohibición y Pedro la respetó. ¿Por qué la respetó Pedro? Volvamos a Pedro. Porque justamente ahora que él está por morir como mártir, crucificado, así va a morir, él les va a compartir por primera vez esta experiencia. Aquellos judíos que habían recibido a Cristo como Mesías Salvador. Entonces, ahora, yo te pregunto, hermano, si vos tuvieras esta experiencia, ¿cómo te sentirías? Solo 3 en el mundo han tenido esta experiencia. Y te dicen, no vas a decir nada. A la vecina, nadie, a mí, nada. Oh, reviento. No puedo vivir así, tengo que contárselo a alguien. Ahora, Pedro, un hombre de Dios, un siervo tremendo, un apóstol, dice, yo respeté el pedido del Señor. Ahora que me estoy por ir, se los quiero contar. Pero mirad, pero ¿por qué se los quiero contar? Observen, volvemos a 2 de Pedro, capítulo 1,
Él dice, y va a hablar de esa experiencia, lo volvemos a leer el 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas, cuentos ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Versículo 17, perdón. Y miren lo que no solamente vieron su gloria. En el versículo 17, observen. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, escucharon la voz, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. ¡Oh! Él le va a contar, les va a abrir su corazón antes de morir y le va a dejar este testimonio. Nosotros vimos su gloria. Nosotros escuchamos la voz del Padre que venía desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Tremenda experiencia. Tremenda experiencia. Ahora, Pedro les cuenta como testigo de esa revelación y manifestación y transformación de Jesús, esta experiencia, pero uno podría decir: qué bárbaro, porque si yo hubiera visto esto, yo andaría por todo el mundo, ¿no es cierto, Lorena? Me estarían pagando los boletos en avión para ir a todo el mundo, a todas las iglesias, a contar esta experiencia real. Ahora fíjense que a pesar de lo tremendo que describe Pedro de la experiencia, él va a resaltar algo mucho más seguro que la experiencia. Y eso es maravilloso, porque dice el versículo 19, fíjense lo que dice: así tenemos la palabra profética más segura. ¿Observaste lo que dice Pedro? ¿Sabés qué es más seguro que una experiencia? La palabra profética es más segura. Hermano, ¿en qué está basando tu fe? ¿En experiencias? ¿En emociones? ¿En espectáculos? ¿O en la palabra profética más segura? Pero las iglesias, si vos vas por la Argentina, hay miles de iglesias evangélicas. Ahora, ¿qué hay en la plataforma o en el escenario? Porque ya no es altar, es escenario. Es un show, es un espectáculo, poder, milagros, gloria y fuego. Viste, yo por ahí no voy porque me cae el fuego a mí justo. ¿Cómo se atrae a la gente? ¿Se entiende? ¿Cómo se atrae a la gente? ¿Qué es lo que ofrecemos en esa iglesia? ¿Viste? Ahora Pedro dice algo tremendo y contrastante. Después de esta experiencia que yo te conté, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Ahora, vamos a detenernos ahí. La palabra profética más segura. La palabra segura es firme, más constante, más permanente, que no cambia que una experiencia. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un día la vamos a tener en la gloria a la Biblia, allí con una luz especial, es mi mente, porque ha sido el libro inspirado, santo, perfecto, inerrable de Dios. Y es lo que tenemos nosotros acá frente a nuestros ojos. Tenemos algo que es más seguro que una experiencia. La palabra profética más segura. Fíjate lo que dice, más segura que qué sería. Más segura que la experiencia que les acabo de contar, que le dije la verdad.
Ahora, ¿cuántas iglesias se basan su enseñanza en experiencias? Y están todos ahí, viste, a ver qué va a decir de nuevo el pastor, a ver qué va a inventar, de qué se va a disfrazar. ¿No? Entonces van a una experiencia religiosa, una experiencia emocional, ¿o no? Sí. Y ahora va a pasar la pastora, escuchá, a contar. Pastora no existe, después vamos a hablar. Eso es antibíblico, pero ¿ven? Experiencias. Basan su supuesta fe en experiencia. Pero Pedro dice, yo que me puedo golpear el pecho, que soy uno de los únicos 3 que vio la gloria de Dios, escuchó la voz del Padre, le digo, hay algo más seguro, Bauti, más seguro que la experiencia, la palabra profética, más segura. ¿Qué hacemos acá en Capilla del Señor? ¿Abrimos qué? El pastor se va a disfrazar de paya médico, de payaso. No. Acá lo que hacemos, abrir la Escritura. ¿Viste? Es lo único que puede ser más seguro que cualquier experiencia. ¿Qué te parece, mi hermano? Bendito sea el Señor, porque uno ha dedicado su vida a estudiar la palabra profética. Y cuando uno más estudia, más se siente ignorante por la profundidad del pensamiento y el consejo de Dios. ¿Cómo un hombre humano puede captar solo algo, un borde del pensamiento, de la voluntad de Dios, que la ha dejado escrita y reflejada en su santa y bendita palabra? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos ir? ¿Querés diversión? Andate al Soleil. ¿Entendés? Si querés ver un espectáculo. Pero no que nosotros engañemos a la gente ofreciéndole cosas que Dios nos ofrece para juntar a un montón de gente que no entiende nada y que se va a sentir una experiencia, a escuchar testimonios supuestamente que son verdaderos, que cuentan cualquier cosa. Acá lo que es más seguro, lo dice Pedro antes de morir, y él tiene para golpearse el pecho en la experiencia. Ninguno tuvo esa experiencia, ninguno la va a tener. Pero Pedro dice, yo les quiero decir que esto que les acabo de contar, hay algo que ustedes pueden estar más firmes, más constantes, que es permanente, que es para siempre. ¿Qué es, Pedro? ¿Qué es? ¿A dónde está? ¿Dónde vamos? ¿Al monte? No. Andá a la palabra profética más segura. La tenés en tu mano, hermano querido. No sabés el tesoro que tenés. No sabés lo que es este libro. Y andamos buscando cosas raras. Las iglesias están llenas, los púlpitos, de cosas raras. Pero no hay palabra profética que uno pueda decir, qué bárbaro, me habló Dios, me tocó el corazón, me transformó. No hay otra cosa más poderosa que la palabra de Dios. No importa, a mí no me interesa si somos 5, si somos 10, si somos 500 o 1.000.000. Yo lo que hago es estudiar la palabra porque creo que es el único libro que puede transformar al pecador. Nos salvó de la llama del infierno. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Decime otro libro que se pueda parecer a este. No existe. No, pero qué triste, ¿no? Porque vamos menospreciando la palabra profética y la vamos cambiando por cuentos, por engaño, por mentira y por basura. Es la iglesia evangélica. Es triste esto. Es como que vas a una panadería que tu papá, tu abuela, tu bisabuela compra pan. Y entras a la panadería y resulta que venden tornillos, tuerca, y pan. No, pan ya no hay. Porque ahora se vende mucho esto. Estamos a la moda. Ya pan no hay. Pero dice panadería y dice iglesia evangélica. Pero Dios no está ahí. Tremendo. Tremendo, tremendo, hermanos queridos. Vamos a ver un ejemplo. Porque dice, fíjense, el versículo 19, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, fíjate, en prestar, ¿qué?
atención. ¿Y sabés qué es no menospreciar la palabra? Prestar atención. Nosotros cuando estamos frente a la palabra, hermanos, ustedes me conocen de años, yo soy muy quisquilloso en los ruidos, en los celulares, en las lapiceras, en todo. ¿Saben por qué? Porque necesitamos que nuestro oído, que nuestro corazón, esto es una iglesia, no puede haber ningún tipo de interrupción, porque no queremos escuchar una llamada, un mensaje, un WhatsApp, un Instagram. Queremos escuchar claramente, audiblemente, y que nadie nos moleste, que nadie nos perturbe la bendita, gloriosa y santa palabra de Dios. Entonces tiene que haber un silencio absoluto, porque estamos abriendo el libro santo y Dios quiere hablar a tu corazón, pero no te va a hablar si vos en tu actitud no estás atento. Perdón. Saqué la esos tickets, yo los curo a todos. Ahora, fíjense, hermano, prestar atención, ¿qué significa? Atento. Dar oído, prestar atención, habla de un esfuerzo para concentrarme en el mensaje. No es fácil estar atento, porque uno está a veces está sentado y me está mirando a mí y dice, uy, tengo que regar las plantas, uy, me olvidé. No, hermano, está acá, vení acá con la mente, vení con la mente, con el corazón, no con el cuerpo. Tu mente, tu corazón, todos tus sentidos tienen que estar enfocados completamente en escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Yo quiero escuchar la profecía de Dios. Y eso requiere un esfuerzo y una concentración. Te voy a mostrar un ejemplo en Hechos 16, donde se habla de prestar atención. Ahora, Hechos 16. La palabra prestar atención se menciona en Hechos 16, 14. A ver si lo tienen. Ahora, escuchá bien esta palabra porque es maravillosa. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Sabés qué convirtió el corazón de esta mujer, Lidia? El hecho de que estaba prestando una atención sagrada a las palabras de Pablo, que le llegaron a la mente, tocaron su corazón y se termina convirtiendo, recibiendo al Señor. ¿Te acordás cuando escuchaste el Evangelio? Dios obró a través de la persona que te habló, para que puedas prestar atención y así fuiste salvo. ¿Qué te parece? Qué maravillosa este versículo, porque dice, vamos a leerlo de vuelta. Perdone que interrumpo porque tengo que dar vuelta a la hoja. Dice, estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor, observa, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía y se convirtió. Prestaba atención. Prestar atención salva. Prestar atención a las profecías de Dios te salva. Prestar atención, fíjate, se utiliza también en Hechos 8:6. Tenemos otro predicador, un evangelista, Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 6. ¿Lo tienen ahí? Hechos 8, versículo 6, dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. ¿Cómo estaban? Prestando atención. ¿Viste cómo te dice? Atención. La maestra que está, ¿viste? Te está durmiendo. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Listo. Atención.
Prestar atención. Y es lo que dice Pedro, tenés que prestar atención. No tenés que estar preocupado por nada, ni ocupado con nada. Acá no puede haber un aparato electrónico que nos distraiga y nos saque, nos desenfoque de escuchar la bendita palabra de Dios. ¿Cómo luchamos, no, en las iglesias con los celulares? Está en el medio de la reunión, está hablando Dios a través de la palabra o el siervo y suena una señal. Ah, sí, pará, y sale hablando. Yo de vuelta a toda la congregación se desconcentra. O sea, qué tremendo, ¿no? Tenemos que evitar, porque ¿qué es esto? Una iglesia. ¿La voz de quién queremos escuchar? Dios. De Dios. La voz de Dios, el consejo de Dios. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la palabra profética, que es la verdad, no se predica? Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Hechos, ahí donde estamos, capítulo 8, porque acá vamos a encontrar la misma palabra que prestaban atención al siervo que predicaba la verdad, que era Felipe. Pero cuando llega a este lugar de Samaria, Felipe, vamos a ver que había un chanta, un chanta que venía en el nombre de Dios y que hacía ciertos trucos y la tenía la gente cautivada con la mentira. Fíjense lo que dice en el versículo 8-9. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia, observa, en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Tremendo, ¿no? Este se creía un capo. Hacía magia. Porque hacía trucos de un mago, pero fíjense que son trucos que son del mismo Satanás. Y dice el versículo 10. Ahora, fíjate cómo cuando no está la palabra profética, uno crea cualquier cosa. Versículo 10. Todos, observa, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Esta es la misma palabra que se utilizó en el versículo 6 con Felipe. La misma atención le prestaban al chanta este, ¿no? Diciendo, este es el que se llama el gran poder de quién. No dice poder de Satanás. ¿Poder de quién? O sea que la gente cuando escuchaba a este hombre y veía los actos de magia, ¿qué asociaban? Acá está el gran poder de Dios. Ahora era un chanta, era un mago, era un brujo que los tenía cautivados. Tremendo. Yo les quiero contar que cuando empecé acá a trabajar, que vinimos con mi familia también, ¿no? Una vez había un hombre, voy a empezar al principio, vinieron unos hermanos, los primeros que llegaron a nuestra iglesia, después de 7 meses de predicar y no venía nadie, y hacíamos actividad y traíamos palabra de vida y no venía nadie. Mariano, ¿te acordás? Vinieron unos hermanitos en escalera, los primeros que vinieron a la iglesia. Conocimos al papá de estos hermanitos. Y el papá de estos hermanitos se autodenominaba pastor. Y tenía programa en la radio y en la televisión. Anacoré se llamaba él. Y yo, claro, a través de los hijos me di cuenta que ese hombre era una persona falsa. Los mataba para los chicos, no los dejaba ir a campamento de palabra de vida, era alcohólico. Bueno, pasó el tiempo. Entonces un día me encuentro con él. Estaba yo en el hospital, porque vivía enfermo, me acuerdo que estábamos con mi esposa ahí, iba ella un día, iba yo otro día. No había dado el enemigo cuando vinimos a celebrar la palabra, ¿viste? Para que tengamos. Estaba un día en el hospital y me cruza el hombre. Claro, me conocía porque los hijos venían. Y me dice, pastor, sí, le digo, yo necesito hablar con usted. Necesito una palabra de sanidad interior. Me dice. Bueno, yo le digo, mire, yo le prometo que cuando termine mis estudios, yo lo voy a ir a visitar.
terminé los exámenes, los estudios, y un día daba dando vuelta por el pueblo, y el Espíritu de Dios me dice, acordate de el que te pidió ayuda, y caí. Pase, pastor. Me hizo sentar en un lugar muy humilde. Me contó su historia. Estaba enfermo emocionalmente, partido su corazón. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Sabe, pastor, yo por qué estoy en la radio, en la tele? ¿Por qué? Porque no hay nadie. Porque no hay nadie que predique las profecías. No dijo así. Dijo, no hay nadie. Si no hay nadie, la verdad no está, la mentira reina. ¿Y saben qué pasó con ese hombre? Me contó se abrió su corazón. Y me dice, yo estoy destruido, pastor. Lo que usted me diga yo lo voy a hacer. Que necesita a Cristo. Así que ese día le hablé del Señor, oramos y le invitó a Cristo a entrar en su corazón. Gloria a Dios. Y yo no me enteré, pero viste que tenía programa de la tele. Y pasa al programa de la tele y cuenta su testimonio y dice, yo era un gaucho borracho perdido, mentiroso, dijo así, y un siervo lleno del amor de Dios. Esta semana me habló del amor de Cristo. Y ahora tengo a Jesús. Confesó su alcoholismo, su mentira y su engaño, públicamente. Y después me lo cruzo y me dice, pastor, ¿no me puede dar todos esos versículos que usted me compartió que dice que no se pierde la salvación? Yo los quiero todos. Se lo digo. ¿Dónde está hoy? En la presencia del Señor. Pero hermanos, ¿entiende lo que quiero mostrarles? Que ¿a qué debemos prestar atención? ¿A experiencias? ¿A espectáculos? ¿A emociones? Está lugares que se dicen evangélicos, son sinagoga o iglesias satánicas. Porque los que están ahí no entienden, están perdidos, predican mentiras, engaños. Y eso es algo que está pasando porque estamos en el último tiempo, el tiempo de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Desviarse de la palabra profética más segura. Yo sé que tal vez acá no va a haber mucha gente. Si yo contara algún testimonio como el de Pedro, seguramente tendría que alquilar algún club, porque vendrían como moscas traídos. Pero, hermano querido, que vos valores, que vos aprecies lo que intentamos hacer humildemente en este lugar. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios, la que intentamos predicar y hacerlo para que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces, para terminar, Dios bendiga su palabra y seguiremos, si Dios lo permite, hablando de lo que Pedro nos quiere seguir contando, de que hay algo más importante, más seguro, que la experiencia, es la palabra profética más segura, a la cual nosotros ¿qué tenemos que hacer? Primer paso, para no menospreciar, prestar atención. Si venís, orá a Dios, confesá tus pecados, pedirle perdón, decirle, Dios, ayúdame a pensar y a escucharlo al pastor lo que va a predicar de tu palabra. Son 45 minutos, 50, y que Dios deje grabada y sellada esa palabra en tu corazón, para que siga trabajando cuando no estés en este lugar. Amén. Así que damos gracias a Dios por su bendita palabra.